Bueno chicos, hoy estamos aquí listos para aprender a jugar a este Monstruo City. El juego de tablero es un juego bastante sencillito. Comentaros que interpreto que si estáis aquí en este tutorial es básicamente porque no sabéis jugar a nada de este juego. Entonces lo que voy a hacer es explicaros el modo básico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este juego tiene diferentes variaciones en función de si sabéis, que os aconsejo no meterle mano a esas variaciones hasta que no controléis el juego. Una variación entre ellas es que los personajes tienen dos posibles caras de juego. No es que durante la propia partida vaya a cambiar de cara, sino que vosotros elegís al principio del juego con qué cara vais a jugar. Entonces, consejo, jugarla con la normal, que es simplemente la que no pone nada raro, ¿vale? Si pone Enhance aquí arribita, pues en la esquina superior izquierda, básicamente es la cara que nos interesa para aprender a jugarlo. Por otro lado, el juego cuenta de diferentes torretas. No os fijéis en la base, fijaos en los simbolitos de arriba, ¿vale? Los tokens de arriba. Esos son diferentes tipologías de torretas, hay más. En el juego básico todas las torretas hacen exactamente lo mismo. En un juego un poquito más avanzado cada tipo de torreta afecta de una forma diferente. Y por la naturaleza de este juego mi consejo es no juguéis con esa, al menos en las primeras partidas por lo menos, no juguéis con esas torretas evolucionadas porque os va a complicar muchísimo el juego. Tened en cuenta que este es un juego en el que los jugadores van a tener 4 dados. Cada uno va a jugar con 4 dados. Y si lo estáis jugando tal cual fue ideado, es yo tiro 4 dados y resuelvo estos 4 dados, mientras que el otro jugador, este jugador, imaginemos que yo soy este jugador tira sus 4 dados y resuelve sus 4 dados, este tira sus 4 dados, resuelve sus 4 dados y todo al mismo tiempo. Entonces es muy caótico. A más reglas metáis en una partida de este estilo, pues más es posible que fracaséis en el intento de llevar una partida que tenga cierto sentido, ¿vale? Bueno, si nos fijamos tenemos 4 tipos de héroes. En el básico, si os pilláis la expansión de Rampage, o si os metéis en la campaña tendréis más bichos, pero bueno, con los del básico tenéis para empezar. Y básicamente lo que nos encontramos son una serie de vidas. Al bichito le pondremos la vida al máximo. Y esto, que es el Rage, que es básicamente la ira, que cuando el token está arriba del todo, en la zona que está iluminada, pues podemos efectuar la habilidad cuando hayamos lanzado los dados y resuelto los dados que hayan salido con estas caras, el simbolito de policía y el simbolito de torreta. Una vez ahí, el monstruo en cuestión, el jugador que tenga el Rage, la ira, al máximo, podrá hacer uso de ella en cualquier momento de su tirada de dados. Eso en cuanto a la vida, el Rage. También tenemos aquí en la esquina inferior izquierda un numerito que es la velocidad del personaje. Todos tienen velocidad 1, salvo Max Orn, que tiene velocidad 2. Así que la velocidad es el número de casillas que podrá avanzar. Si este aplica en velocidad, pues podría avanzar hasta 2 casillas. Después os comento cómo va el tema del movimiento, ¿vale? Velocidad, básicamente, es el movimiento. Y bueno, eso en cuanto a los tableros. Después, habilidades, por ejemplo. Bueno, ninguno tiene una posibilidad de hacer efecto de sus habilidades mediante diagonales. Así que en este juego casi todo va en plan en horizontal y en vertical, ¿vale? Diagonales, olvidaos de ellas. En principio, salvo para algunas cosillas, sí son importantes, pero no vais a tener prácticamente que tenerlas en cuenta. Salvo que las cartas os digan que sí o demás, ¿vale? Pero básico, no. Por ejemplo, dice, salta hasta 3 casillas de distancia y haces un daño de área de 2. El daño de área es básicamente todo alrededor, ¿vale? Normalmente en este juego la adyacencia para hacer daño es básicamente en horizontal y en vertical. De nuevo, las diagonales no estarían presentes, pero el área es a todo alrededor. Entonces nos permite saltar 3 casillas. 3 casillas nunca en diagonal, solo hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Entonces podría saltar 1, 2, 3, independientemente de lo que haya en las casillas de en medio, y caer. ¿Dónde? Siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de habilidad, el monstruo tiene que caer en una casilla en la que no haya nada. Ni edificios, ni monstruos, ni vehículos, ni obstáculos, nada. Nada, nada, nada. Así, una casilla vacía. Y entonces a su alrededor cogerá
y hará dos daños en cada casilla que pueda hacer daño. Si la casilla está vacía no hará nada, si tiene un vehículo lo destruirá, y si tiene un edificio pues simplemente cogerá y le pondrá 2 tokencitos encima y punto pelota, ¿vale? Por cierto, con respecto a la preparación del juego, se dice en el manual que cada jugador tendrá que coger su tablero, su token de vida, su token de rage, su figura, 4 dados y además 15 tokens de daño. Yo os aconsejo, el juego cuenta con 60, pues que repartáis 30 y 30, de manera que en una esquina del tablero pongáis 30 y en la otra esquina opuesta otros 30, para que así los jugadores que están en estas posiciones puedan coger de los dos lados y los jugadores que están en esas posiciones puedan coger de los dos lados. ¿Por qué? Porque no hay límites de daño que pueda hacer un monstruo y puede ser que el montón, o sea, tus 15 tokens de daño se hayan agotado y necesites más tokens, y estamos hablando de un juego de tiempo real, entonces tener a mano esos tokens para ir marcando el daño es importante, ¿vale? Bueno, eso en cuanto al George el Furioso. Después tenemos a Bobzilla, pues eso, tiene 18 puntos de vida, un nivel de rage de 6, por cierto, el rage, la ira, cada vez que hacemos uso de la habilidad, obviamente va a 0, ¿vale? Y una velocidad de 1. La habilidad de George, de Bobzilla, es básicamente, él está en una casilla y puede hacer 3 de daño en una línea recta hasta 2 casillas de distancia, de manera que si tuviésemos 2 edificios así, o sea, línea recta, nunca en diagonal, luego horizontal y vertical, coge una dirección, y digamos que es Cíclope, no sé si conocéis los X-Men, pues dispara rayos con los ojos y... ¡Uy! y la liamos. Y básicamente hace 3 de daño a los edificios que están a 2 de distancia. Luego a este le haría 3 de daño, pero al que está entre medias también le haría 3 de daño. Todo lo que pille en ese rango de distancia de 2 casillas, 1 y 2, pues le haría 2, o sea, 3. Después tenemos a Tortichel, que básicamente es la tortuga. Esta tiene pues 24 puntos de vida. El Rage lo alcanzaría la posibilidad de hacer su habilidad especial con un nivel de 5. Y después tiene velocidad 1. Este personaje lo que hace en el Rage, una vez lo usa, es hacer un daño de área de 2. Luego a todo su alrededor, cada casilla podrá aplicar 2 de daño. Con lo cual, si hay muchas cosas a su alrededor, pues es una habilidad interesante. Y por último tenemos a Max Horn, que básicamente este hombre tiene 18 puntos de vida, su Rage lo alcanza con un 6, si os fijáis es el que, bueno, es uno de los que más tiene, básicamente porque es un poder bastante interesante. Y Max Horn tiene velocidad 2, que es el número de casillas que vamos a poder mover. La peculiaridad de Max Horn es que si pilla, o sea, si el monstruo está aquí y pilla un edificio al que solo le quedan 2 de daño, pues vamos a poner, por ejemplo, estos edificios vamos a decir que tienen 6 de daño, de vida, este 6 de vida también, y este 6 de vida. Con lo cual, si tienen 4 de daño, le quedan 2 de daño, si tienen 4 de daño, le quedan 2, y tienen 4, le quedan 2. Entonces, la habilidad de este hombre, cuando la agota, es corre en línea recta y daña... aplica 4 de daño a un objetivo que esté adyacente. Vale, ese correr en línea recta es coge el personaje y en horizontal, o sea, en vertical o en horizontal, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, va a correr. Y correr es a tope. Si llega al fondo del tablero, llegó al fondo del tablero y ahí se queda parado. O sea, ¿qué lo puede detener? Pues básicamente que haya un monstruo o un edificio al que le queden más de 3 vidas. Pues entonces este correría hasta aquí, se chocaría y a esto le haría 4 de vida. Pero si en el transcurso, en el camino pilla, por ejemplo, a un edificio que le quedan 2 de vida, esto lo elimina. Un vehículo, los vehículos vamos a jugar... En este juego solo se especifica la vida de los policías, entonces los policías dicen que son 1. Pero después tenemos también como vehículos el tanque y el helicóptero. Y sin embargo en el juego no te dice qué vida tienen esos vehículos, así que en mi casa vamos a jugar como que tienen un puntito de vida. Después también tenemos esto, que es un protector de escudo, que básicamente en el juego tampoco nos especifica cuánta vida tiene eso, así que vamos a decir que es, que tiene también un punto de vida. Y por último tenemos esto,
que es básicamente una barrera. Tampoco te especifica cuánta vida tiene, pero bueno, eso sí es literalmente un obstáculo, así que hay una pequeña tablita en el reglamento que dice que los obstáculos, dependiendo del número de jugadores, pues si son de 1 a 2 tendrá 6 vidas, 3 jugadores 10 vidas y 4 jugadores 12 vidas, con lo cual eso aplicaría. Pues cualquier cosa a la que le queden 2 vidas o una, básicamente podrá ser arramblada por el bicho este, de manera que pasar por la casilla del policía lo destroza. Este hemos dicho que tiene 6 de vida, le quedan 2, pues lo destroza. Este lo mismo, lo destroza, sigue avanzando, se choca contra esto y al que llega, pues ya os he dicho antes que le aplicábamos 4 de daño. Si por ese efecto de los 4 de daño lo revienta, pues listo. Puede pasar también que el movimiento termine porque se ha chocado contra un monstruo, un compañero. Este es un juego colaborativo 100%, entonces no le vas a hacer daño, simplemente te vas a quedar parado y ya está. Y mantenemos que si, por ejemplo, hubiese un edificio adyacente a donde tú te has quedado detenido, o un coche o algo, pues podrías hacerle 4 de daño, porque aquí te dice daña a un objetivo adyacente 4. No tienen por qué estar enfrente, lo que pasa que lo normal es que cuando tú estás jugando, pues vas en la dirección en la que quieres pegar y se aplica así, ¿vale? Vale, preparación del juego. Pues básicamente lo que vamos a tener que hacer durante la partida es coger el mazo este, barajarlo y ponerlo en un sitio en el que esté visible para los jugadores para robar. Mazo este, barajarlo y ponerlo en un sitio que esté disponible para los jugadores. Y este mazo, barajarlo y ponerlo en un sitio que esté accesible a los jugadores. Lo mismo con el de objetos. Por otro lado, tenemos el tablero de policías, que básicamente es un tablero en el que vamos a colocar todos los coches de policía. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Si os fijáis en el tablero, cuando... váyase, no para de temblar. Ahí. Si os fijáis en el tablero, cuando quitamos un vehículo nos sale un número. Esa es la fuerza policial que haya en el momento. Entonces, si sale un simbolito de policía, tendremos que fijarnos en esto y es la fuerza con la que la policía nos va a atacar. ¿Cómo se van generando estos? Pues básicamente por columnitas en apaisado y siempre empezando por la derecha. De manera que si tenemos que coger un coche de policía, pues cogeremos por aquí o por aquí. El juego te dice que tiene que ser desde el lado derecho y la zona inferior, pero realmente es una estupidez porque si os fijáis, aquí los dos números son iguales, ahí los dos números son iguales, aquí son iguales, aquí son iguales, aquí son iguales, aquí son iguales. Entonces, mientras vayáis desde la derecha hacia la izquierda, quitando los coches, o sea, si hay aquí dos coches, pues cogemos o el de arriba o el de abajo. El siguiente coche que tengamos que coger es el que está más a la derecha, por lo tanto empezaríamos por este. Lógicamente no iríamos a por uno de la siguiente columna. Si el coche más a la derecha en el tablero, pues ese será el que cogeremos. Y de esa manera, pues es una forma fácil de afrontar este tablero de los policías. Lo dicho, lo rellenamos, lo ponemos en una zona adyacente al tablero, básicamente para saber en todo momento con cuánto daño nos puede hacer, cuál es el daño que nos puede aplicar la policía. Tenemos este otro tablero que es básicamente el de la ronda, por así decirlo. Esto lo vamos a plantar en el 1 y esto lo vamos a plantar en el 1 también. El simbolito de admiración, pues básicamente es el nivel de, digamos, amenaza que tiene la ciudad. Creo que threat es amenaza. Y si os fijáis, vamos a mirarlo siempre en horizontal, de manera que mientras estemos en la primera fila, las torretas nos van a hacer un ataque de 2, cada torreta que nos pille. Cuando estemos en la segunda, las torretas nos harán un daño de 3, en la tercera 3 y en la cuarta 4, o sea, contra más edificios tengamos reventados, más, esto va a ir subiendo en función de los edificios, ¿vale? Con lo cual, eso, a más edificios tengamos reventados, más daño nos van a hacer después las torretas. Y por otro lado tenemos el contador de ronda que empieza en 1, al final de esa ronda pasaremos a la 2, cuidadito con los simbolitos de admiración porque significa que se activa un evento propio de la ronda, va a ser un evento aleatorio y está relacionado con el tema de las cartas estas que hemos barajado antes, ¿vale? En el momento en el que llegamos a la quinta ronda y terminamos esa ronda, pues se finaliza el juego. ¿Cuál es el objetivo de la partida realmente? Pues ser buenos destruyendo la ciudad. ¿Qué nos va a dar puntos a la hora de destruir la ciudad? Bien, pues el juego va a contar con un ayuntamiento. Este ayuntamiento va a partir siempre en todas las partidas en una de estas 4 casillas iniciales. O sea, si os fijáis, hay
9 manzanas y cada manzana está dividida a su vez en 4 casillas. Pues en la central vamos a poner este edificio, da igual en cuál de todas las casillas la pongáis, pero lo ponéis ahí. Si conseguimos destruirlo, al final de la partida nos darán una estrellita. Esto es como en el videojuego de la aplicación. Por otro lado, también nos van a dar una estrellita si conseguimos destruir toda la ciudad. O sea, con lo cual, si hemos destruido toda la ciudad, quiere decir que no quedan edificios en pie, pues esto también estaría destruido, así que si destruimos la ciudad tendremos 2 estrellitas seguro. Y si conseguimos hacer eso de destruir la ciudad antes de que termine la ronda 4, entonces tendremos 3 estrellas. Quiere decir que hemos conseguido una super mega victoria. Ya os digo que va a ser bastante difícil, aunque depende de la velocidad con la que tiréis los dados y seáis capaces de resolver esos dados. Preparación del tablero. Colocamos el edificio este de ayuntamiento en medio. Cogemos 9 torretas, que las torretas son los edificios estos, los más altos que hay, y además que tienen lo que es la azotea y la zona inferior en rojo. Pues ponéis uno en la zona central y el resto te quedan 7 edificios más para repartir, 7 torretas, que los vamos a repartir en las 8 losetas restantes, en las 8 manzanas restantes, siempre teniendo en cuenta que no se puede repetir torreta por manzana, o sea que no podemos poner 2 torretas en una misma manzana, solamente una. Y además hay que tener en cuenta que va a haber una manzana que obviamente va a quedar vacía, porque ya os he dicho que hay 8 torretas barra 9 espacios. La torreta da igual donde la pongáis, ¿vale? Y os explico por qué va a dar igual. El rango de la torreta, independientemente de en qué casilla esté de la manzana, va a ser básicamente la propia manzana y toda la zona de carretera alrededor. Es decir, si un monstruo está aquí, ¿vale? Esta torreta le va a afectar. Si un monstruo está aquí, esta torreta le va a afectar. Si un monstruo está aquí en la zona intermedia, esta torreta y esta torreta le va a afectar. Si está aquí, esta torreta y esta torreta le va a afectar. Y si está aquí, como tiene 4 manzanas adyacentes en las que hay torretas, pues esta y esta le va a afectar. Contra más torretas nos vayan a afectar, lógicamente el daño será más grande, porque tendríamos que multiplicar el número que aparece aquí, que inicialmente es un 2, por el número de torretas que haya, y ese será el daño que recibiremos cuando las torretas nos peguen. Bueno, ¿qué más? Luego el juego te dice que pongas estos edificios. No le hagáis caso. Empezad poniendo los edificios moraditos, los chiquititos, ¿vale? Que es el banco básicamente, la comisaría de policía y esto que no me acuerdo qué era, pero era básicamente para el tema de investigación de monstruos y demás en el videojuego, ¿vale? Pues estos son edificios especiales, igual que el edificio del ayuntamiento. Cada vez que destruyamos uno de estos edificios vamos a robar una de estas cartas de contenedor, de caja, y esas cajas pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas, ¿vale? Hay un poquito de todo. Entonces, esto básicamente lo vamos a repartir por el tablero, teniendo en cuenta que en una misma manzana no puede haber más de un edificio morado. Luego, si esto lo intentásemos poner aquí, no valdría. Tendríamos que ponerlo, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Y el resto de edificios, los grises, da igual la altura, pues ya si los repartís rollo al azar, como quede. Así, cada partida va a ser distinta porque los edificios van a estar colocados de forma distinta y, bueno, vais a tener que afrontarla de manera diferente. Una vez hayáis colocado todos esos edificios, pues ahí tenéis a lo que os tendréis que enfrentar durante una partida normal y corriente. Hay que tener en cuenta, eso sí, cuando vayamos a atacar a los distintos edificios, la carta de referencia que nos deja el juego, ¿vale? Básicamente es una carta que nos dice, pues hasta 4 jugadores, o sea, dependiendo del número de jugadores, esa va a ser la vida de los edificios. Por ejemplo, entre 1 y 2, las torretas van a tener 8, los especiales, que son los moraditos, van a tener 7, y los comunes, que son los grises, van a tener 6. Sin embargo, con 4 van a tener 12, 11 y 10. Y con 3, 10, 9 y 8. En este caso, por poneros un ejemplo, estamos partiendo con una vida de los edificios. Bueno, estamos jugando 4 en teoría, así que estaríamos partiendo con una vida de 12, 11 y 10. Por cierto, otra cosa, falta colocar a los propios jugadores en el tablero, ¿vale? Que de hecho realmente no hace falta colocarlos todavía porque vamos a echarle cuenta a la ronda. Bueno,
Una vez aclarado eso, pasamos al este de la ronda y cada ronda está dividida en diferentes fases. La fase de espaneo, que es básicamente fase en la que van a aparecer los monstruos que se hayan quedado fuera del escenario, por lo que sea. Y si hay que espanear, yo que sé, coches, tanques, alguna cosa, pues es en este momento cuando aparece. Policía, va a aparecer un número determinado de policía en función del número de jugadores. Después pasamos a resolver cartas de aquí, de las que tengamos robadas, de verdes y rojas, ¿vale? Que hayamos tenido que robar durante la ronda anterior. Luego en la primera fase realmente eso no lo vamos a saltar. Pasamos a la fase en la que los monstruos se activan, en cuyo caso usaremos una aplicación que tiene... Bueno, hay una aplicación, o sea, tenemos dos opciones. Usar una aplicación, que es la manera que yo os aconsejo de afrontar este juego, porque es la más divertida, la más alocada, y este juego está creado para jugar con eso. Pero también podemos jugarlo con un sistema en el que cada jugador va a hacer 6 tiradas con los 4 dados, va a resolver esas tiradas y eso es el final de la ronda para ese jugador, ¿vale? Si estamos jugando con la aplicación tenemos 2 minutos por defecto, podemos ampliarlo o reducirlo si vemos que se nos está haciendo muy fácil el juego, pues 2 minutos de tiempo en el que vamos a darle al botón de play de la aplicación y va a hacer una cuenta atrás en la que los jugadores van a lanzar sus dados, resolverlo, lanzar sus dados, resolverlo y así repetidamente hasta que nos quedemos sin tiempo. En el momento en el que el tiempo llegue a 0, en la fax se especifica, esto es una cosa que en las propias reglas no viene, así que si no os habéis leído la fax no lo sabréis, se especifica que básicamente si se te ha quedado sin tiempo y tú has hecho ya la tirada de dados, podrás resolverla, independientemente de que no tengas tiempo, ¿vale? Que no es en plan, oye, no te ha dado tiempo, pues te quedas parado ahí. Pero yo lo jugaría en plan, tiro el dado y si me he quedado sin tiempo, pues me he quedado sin tiempo y no puedo seguir jugándolo. De cualquier manera, regla casera por mi parte. Una vez hemos jugado esos 2 minutos o esos 6 lanzamientos de dados, pues pasamos así a la fase de limpieza. Y en esta fase de limpieza, básicamente, lo que vamos a hacer es todos los edificios que tengan una serie de tokens iguales a su vida. Básicamente en el caso de las torretas ya os he dicho que si estamos jugando con 2, o sea con 4 jugadores sería 12 de vida, pues 12 tokens de vida encima de la torreta. Eso querrá decir que esa torreta está eliminada, entonces la retiramos y por los edificios moraditos, que son los especiales, y las torretas, vamos a subir el token este de admiración 2 puntitos. Es decir, si tenemos 2 edificios destruidos de ese tipo, pues 1 y 2, 3 y 4. Si hemos destruido alguno gris, pues cada edificio gris que tengamos que retirar del tablero sube un puntito. De esa manera este token va a terminar en una casilla azul, no pasará nada, en una casilla roja, en cuyo caso robaremos una carta de este tipo, o en una casilla verde, en cuyo caso robaremos una carta de este tipo. Y también en el movimiento este puede terminar avanzando a la siguiente casilla, lo cual, o sea, a la siguiente fila, con lo cual quiere decir que lo que son las torretas nos van a atacar un poquito más fuerte. Aparte, también tenemos que fijarnos que en esta zona del tablero, a ver, os lo acerco un poquito, en la primera fila tenemos simplemente ataque de torreta. En la segunda, además de haber hecho tenemos la torreta y tenemos una especie de postalilla, que es básicamente lo mismo que la carta roja. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que cuando hagamos la fase de limpieza y hayamos reajustado esto y hayamos robado las posibles cartas verdes o rojas que tengamos que robar, si nos hemos quedado en la primera fila, no haremos nada más. Reiniciamos la partida. Pero si nos hemos quedado en la segunda fila, robaremos tantas cartas como nos ponga aquí, que en este caso es una del tipo rojo, ¿vale? La misma que os he enseñado antes. Si nos hemos quedado en la tercera, sería otra. Y si nos hemos quedado en la cuarta, pues serían 2. Ya os digo, os adelanto que ese tipo de cartas creo que casi todas son malas. No estoy muy seguro porque no me las he mirado así expresamente, pero es casi seguro que sí, ¿vale? Aparte, avanzaremos el token de ronda, con lo cual estaríamos ya pisando la segunda ronda. Al pisar esa segunda ronda, lo que haremos será robar una carta de esta y resolverla. Cada carta cada carta de esa, pues son básicamente cosas que ocurren en el tablero, cosas como que se generen tanques, que se generen helicópteros, protectores de escudo, etcétera, 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 ¿vale? Que esto es lo que os digo, que bueno, va a hacer que las partidas varíen y realmente no tiene mucho sentido que os empiece a explicar qué hace cada tipología de carta. Bueno, en el momento de retirar edificios también
si hemos retirado edificios morados, robaremos cartas de este tipo. Y estas cartas son cartas que son aplicables a un jugador en concreto, ¿vale? Con esto me refiero a que si hemos robado una carta y esa carta, por ejemplo, da vida, pues entre todos los jugadores, independientemente de quién sea el jugador que la ha reventado, tened en cuenta que todos hemos estado jugando, tirando dados al mismo tiempo y echando cubitos, pues puede ser que en esa locura haya varios jugadores que hayan intentado reventar un mismo edificio. Pues para no tener que estar pendiente de quién leche se ha cargado qué, pues esa carta que robemos de caja básicamente será entregable a cualquier jugador. Eso puede ser algo bueno y algo malo, entonces ya es cuestión de que vosotros los jugadores estéis hablando y veáis qué estrategia vais a tomar, ¿vale? Tened en cuenta que esa carta ya la estáis cogiendo fuera del temporizador ese de 2 minutos, con lo cual podéis ir tranquilamente. Por otro lado, os quiero comentaros una cosita más sobre las cartas. Aparte de las cartas de caja, pues tenemos eso, las cartas rojas, que son las de evento, cartas rojas que son las que vamos a coger si pisamos con el token este, terminamos el movimiento en una casilla roja, y si terminamos con el token amarillo en una fila en la que hay simbolito de cartas, pues cogeremos tantas cartas como tengamos que coger y las resolvemos automáticamente. Las cartas verdes, pues hay diferentes tipologías de cartas. Por ejemplo, tenemos la que tiene las chinchetas. La que tiene las chinchetas es una carta que va a hacer aparecer cosas en el tablero y bueno, a hacer aparecer o desaparecer, ¿vale? Cosas en el tablero. Entonces haremos uso de esa carta de chincheta en el momento de la fase que se llama spam, que es justo en el inicio de la siguiente ronda. Por otro lado tenemos la carta de rayito. Es una carta que se va a hacer automáticamente y es aplicable a todos los jugadores. Y bueno, las cartas de esta tía son aplicables a todos los jugadores, ¿vale? No hay que elegir a ninguno, por lo menos en el manual no especifica nada. Y tenemos la carta de relojito, que esto básicamente, el tema del relojito, es una carta que solo va a estar aplicable en la partida para todos los jugadores, pero solo durante una ronda. Es decir, cuando esto avance a la siguiente, directamente se habrá terminado esa ronda y por tanto esa carta que ha estado en activo, ya sea para bien o para mal, desaparecerá y no se tendrá que tener en cuenta. Hablando de las cartas de evento, puede ser que aparezcan tanques o yo que sé, helicópteros o protectores de escudo, temas que nos fastidien como jugadores. Entonces, mientras esté ese elemento presente en la partida, o en el tablero mejor dicho, esa carta estará en activo. Cuando consigamos destruir todos los elementos, por ejemplo, todos los protectores de escudo, pues la carta de protectores de escudo desaparecerá y el efecto que tenía esos protectores de escudo ya no estará ahí, ¿vale? Bueno, en la fase de spam, básicamente es lo que os digo. Retomamos el tema de la ronda. Fase de spam. En la fase de spam, básicamente los jugadores, si queréis llevar un orden en este sentido, pues podéis hacerlo. De hecho, puede ser lo más interesante. Van a hacer aparecer sus monstruos donde quieran del tablero. Siempre teniendo en cuenta que tienen que salir en casillas de salida. Es decir, no sé si lo veis por allí, pero vamos a ver. Por aquí. ¿Veis un simbolito especial por aquí? Que es una especie de ratoncillo raro. Pues básicamente eso es una casilla inicial. Esto es una casilla inicial, esto es una casilla inicial y esto es una casilla inicial. Cada vez que empalmes, si tengas que aparecer en la partida, te pones aquí, en una de esas casillas, da igual cuál. Siempre que no esté ocupada por nada, ¿vale? Un monstruo no puede ponerse en una casilla que esté ocupada por algo. Con lo cual, todos los jugadores colocarían su bicho en una de esas casillas. Comentaros una cosita. Durante el temporizador, durante la fase de los monstruos, que vamos con tiempo, con 2 minutos de tiempo, básicamente tu monstruo puede morir. Y si muere, lo pones aquí, salvo que te hayas quedado sin tiempo, en cuyo caso, aunque te queden cosas por resolver en el dado, no volverás a ponerlo en lo que es el tablero, ¿vale? Bueno, hemos colocado los monstruos. Y pasamos al tema de la policía. La policía dice, espanea X coches de policía. Cada vez que en el juego te dicen X de algo, X es el número de jugadores. Entonces, si es X y estamos jugando 4, pues spameamos 4. ¿Cómo? Cogiendo de la primera columna, de la derecha del tablero de policía, pues eso. Tantos coches como necesitemos, 4. Y si os fijáis en el tablero, pues tenemos en las esquinas, en las intersecciones de la manzana, hay una sirenita con un número. Pues empezamos rellenando por la más chiquitita y vamos así rellenando
en el 2, en el 3 y en el 4, independientemente del número que ponga aquí, ¿vale? A la hora de espanear vehículos de policía hay que tener en cuenta que la casilla en la que vamos a espanear puede ser que esté ocupada, ¿vale? Por ejemplo, si hemos colocado ya un vehículo en la casilla 1, en la casilla 1 no vamos a colocar otro vehículo de policía, pasaríamos a la 2. Pero si lo que hay en la casilla no es un vehículo de policía, pues podríamos poner bueno, aquí tenemos que echar manos de la fax y tenemos dos opciones. O ponemos el vehículo de policía adyacente a la casilla en la que tendría que haberse puesto ese vehículo de policía, porque que no se ha puesto lógicamente ahí porque no hay espacio, porque está ocupado por un monstruo, por otro vehículo, por lo que sea. Puede ser que incluso esa casilla termine teniendo un montón de coches de policías adyacentes, ¿vale? Pues eso es una forma. O directamente, si la casilla está ocupada, pues nos vamos al siguiente número con el simbolito de sirenita. Terminada con la fase de policía, pasamos a la fase de retaliatum, que podría ser traducida perfectamente como fase de evento. No sé, de hecho, si se traduce exactamente igual, ¿vale? Esa fase, básicamente, lo que vamos a hacer es fijarnos en la fila en la que se encuentra el icono este de admiración y nos vamos al final. Al lado de la torreta nos va a poner una... Bueno, si no nos pone nada, es que no va a ocurrir nada. Ya os digo que en la primera fase, en la primera ronda, no va a ocurrir nada. Pero a lo largo de las fases 2, 3, 4 y 5, ya sí puede ser, si lo estamos haciendo bien, que ocurra. Y básicamente depende de la fila en la que se encuentre el token este amarillo. Si está en la primera, da igual en qué casilla, pues como aquí no hay nada más que torretas, no va a pasar nada. Pero si está en la segunda... Aquí hay un simbolito de una carta por 1, pues básicamente robaremos una carta del tipo rojo, que es lo que os he dicho antes que son las cartas de evento, y resolveremos. Si está en la tercera, en cualquiera de esas casillas, aquí pone una carta por 1, pues básicamente robaremos una carta de evento. Y si estamos en la última, en cualquiera de las casillas, robaremos 2 cartas por 2. O sea, 2 cartas, una carta por 2, luego quiere decir que robaríamos 2 cartas de evento. Se resuelve, generalmente casi todas, por no decir todas, seguramente sean malas. Y ya estamos listos para empezar el Rampage, que es básicamente el momento en el que los monstruos pues entran en acción. Entonces, ahí los jugadores aplicarán el botón, o sea, picarán el botón de play si están jugando con la aplicación, y si no, pues tienen 6 tiradas de 4 dados. Cada jugador va a tener 4 dados, salvo que alguna carta de evento diga que no. En esos dados, nada más salga estos simbolitos, tienen que empezar resolviendo esto, de manera que por cada simbolito de torreta que tenga el personaje, por así decirlo, o sea, que tengamos en los dados, pues tendremos que hacer un ataque de torreta igual a esto por el número de torretas que haya. Es decir, aquí hay una torreta, pues sería 2 por 1, serían 2 daños de torreta. Si estuviésemos en esta esquinita, pues básicamente hay 2 torretas que, bajo la que estamos en rango, pues sería 2 por 2, 4 daños. En cambio, si estuviésemos en una zona en la que las torretas no llegan porque no hay torretas o porque se han destruido, no habría que contar la fuerza de las torretas, pero sí tendríamos que tener en cuenta que siempre la torreta nos va a hacer un daño, con lo cual estaríamos perdiendo un puntito de vida. Puede ser que haya salido varios dados con este simbolito de torreta, entonces haríamos esto una vez y haríamos lo mismo otra vez, con lo cual, si os habéis puesto en una zona muy peligrosa, vais a quedar fundidos. En ese desarrollo de la partida, ya os digo, puede ser que terminéis muriendo, entonces respaneáis en la casilla inicial y estaréis listos para seguir. Si os sale una sirena, pues básicamente vais a coger y vais a haceros tanto daño como la cantidad que ponga aquí, en el número más alto. Luego, si hemos ido quitando vehículos, pues pasamos de 1, 2 a 3. Si por lo que sea en la partida no hay policías en el tablero, pues básicamente todas las casillas de policía estarán tachadas y por tanto la policía no nos hará daño. Ya os digo que eso va a ser muy raro que pase, pero oye, que puede pasar en algún momento de la partida. Una vez hecho eso, el monstruo tiene un movimiento de gratis. Ahí tiene que hacerlo ahora. Y ese movimiento de gratis, en este juego moverse va en horizontal y en vertical, es lo que os he dicho antes. No se va a tener en cuenta las diagonales y siempre tiene que ser a una casilla vacía, de manera que puede moverse aquí, puede moverse aquí, puede moverse aquí, o si está por ejemplo aquí, podría para allá, podría para acá, pero no podría moverse ni para acá porque hay un vehículo, ni para acá porque hay un edificio. Y si hay un monstruo, pues realmente tampoco podría moverse a la casilla con el monstruo, ¿vale? Ya os digo, cualquier casilla ocupada que haya, no te puedes mover. Bien, por otro lado tenemos esta otra carilla, que es la del Rage. El Rage es esto, nos permite subir un punto
el nivel de ira, ¿vale? Entonces, si está en 0 podemos subirlo a 1, si está en 1 podemos subirlo a 2, tantas casillas como aquí nos aparezca, dados que tengan esta cara puesto. De manera que si lo tenemos a tope podemos hacer uso del Rage, ¡pum! El Rage, ya os digo, se puede hacer uso nada más que hayamos resuelto los dados estos. Si nos queremos mover, nos movemos y entonces hacemos uso del Rage. Porque si hacemos uso del Rage, ese movimiento gratis que nos daba, ese punto de movimiento gratis que nos daba el juego por hacer una tirada de dados, ya no lo tenemos. Cada vez que hagamos una tirada de dados podemos movernos una vez, ¿vale? De gratis, ya os digo. Si no lo hacéis, pues pasáis a resolver los dados y ya está. Siempre recordad que ese movimiento de gratis va después de todos los ataques que os tengan que hacer las torretas y la policía. Entonces, si tú quieres hacer el Rage, lo puedes hacer en cualquier momento de tu tirada de dados, después del ataque de la policía y las torretas. Lo haces uso y entonces después puedes usar, por ejemplo, el simbolito de Rage que te haya aparecido en los dados para subirte. Por cierto, esto en lo que es las reglas te aparece como el mismo símbolo, lo que pasa es que con una estrellita. Realmente es una tontería, porque si os pone este simbolito, o sea, os lo explican las facts, pero es una tontería la explicación esa, porque miráis este simbolito, miráis el tablero, coinciden, pues básicamente te está diciendo que con esto subes un puntito esto. Otra posibilidad, que te salgan las espadas. Las espadas es ataque. Ataque a zonas adyacentes. Siempre como en ortogonal, de manera que es para arriba, para abajo, para la izquierda, o sea, para la izquierda, para la derecha. Si le pegas a un policía, nada más le pegues, lo revientas. Esto lo mandarías al tablero. Lógicamente eso lo tendríamos bien puesto, ¿vale? Lo retirarías de la partida automáticamente. Si le haces daño a un cacharro de estos, pues pones tantos tokens de daño, de herida, como necesitéis. Por cierto, puede haber gente que esto se le quede corto. Entonces, si se os queda corto el número de cubitos que hay en el juego, es cuestión de que busquéis por ahí cubos extras, porque realmente no hay límite, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que el juego el autor te dice que lo suyo de este juego es que te centres en un objetivo y no busques muchos objetivos distintos, porque si no es muy fácil perder. O sea, perder quiere decir no conseguir las 3 estrellas. Vale, eso en cuanto al ataque. Bueno, el ataque lo puedes hacer a un vehículo, lo puedes hacer a un objeto de eso, a un muro, o lo puedes hacer a un edificio que tengas adyacente. Lo haces, le pones el token encima y aunque tenga el daño necesario para retirarlo de la partida, no va a retirarse. Con lo cual, hasta el final de la ronda, que será el momento en el que hagamos la limpieza del tablero. Con lo cual, ya os digo, en ese sentido, sí puede ser muy interesante tener cubos extras con los que ir jugando para ir marcando, haciendo esas marcaciones. Vale, eso en cuanto al daño. Y nos queda la energía. La energía, digamos que es la cara comodín del dado. Esa cara comodín nos va a servir para que elijamos una acción concreta para hacer con esa energía. La acción puede ser, básicamente, atacar. Pues atacas a una cosa que tengas adyacente a donde estás. Si la eliges como atacar, pues como si esa cara del dado hubiese sido un ataque. Subir el Rage 1, pues lo subes 1. Subir la vida 3, luego ponte que lo tienes, yo que sé, aquí, pues subes 1, 2, 3. O también tienes la posibilidad de mover, en cuyo caso usarías tu velocidad, la que os dije antes, todos los héroes tienen velocidad 1 salvo Max Horn, que tiene 2. Pues básicamente cualquier héroe que mueva, movería una casilla, siempre teniendo en cuenta, o sea, que decida usar, cualquier héroe que decida usar su movimiento, la energía como movimiento, moverá tantas casillas como su velocidad. No hace falta, o sea, imaginemos que tengas velocidad 6, no hace falta que muevas 6 casillas, puedes mover menos, ¿vale? Pero el máximo es el número de casillas que te está diciendo ahí. Y bueno, en base a eso, pues has hecho tu tirada, has resuelto, y en el momento en el que tengas resuelto, si te queda tiempo o te siguen quedando tiradas de esas 6, pues sigues lanzando así hasta que se termina el tiempo o te agotas las 6 tiradas esas que hemos dicho para jugar sin aplicación. Pasamos a la fase de limpieza y en esa fase de limpieza básicamente empezamos a retirar los edificios del tablero que tengan la cantidad de tokens necesarios para que, bueno, que igualen la vida del edificio. Y si son tokens, o sea, si son edificios de este tipo, además de eso, cogemos una carta de este tipo y la resolvemos, o sea, la levantamos, vemos lo que hace y decidimos a un jugador al que se le da. Una vez hecho eso, pues básicamente ajustamos
al retirar los edificios ajustamos el nivel de caos de la ciudad y esta fase termina subiendo el marcador de ronda de manera que hay que tener en cuenta que si el marcador de ronda tacha una casilla en la que hay simbolito de admiración, que es la 2, la 3 o la 4, pues robamos una carta de evento, se resuelve y bueno, ahí terminaría la ronda. Volveríamos a empezar o no en función de la situación, es decir, si nos siguen quedando rondas por encima, pues se seguirá jugando. Si llegamos a la quinta ronda y no hemos conseguido la victoria total, pues entonces hemos perdido, ganaremos X estrellas en función de si hemos logrado destruir el ayuntamiento o no, y de si hemos logrado destruir la ciudad por completo o no. Lógicamente destruir la ciudad con 4, si estamos en la casilla 5, con 4 rondas, si estamos en la 5 no estaría, con lo cual como máximo al llegar a la quinta ronda llegaremos a tener 2 estrellas. Si hemos conseguido destruir la ciudad al completo antes de llegar a la ronda 4, pues que sepáis que ahí termina la partida y tendríamos 3 estrellas. Y así se juega este juego. Espero que os haya quedado claro. Es un juego que pica bastante. Pienso que mejora bastante si lo jugáis con la aplicación, porque tiene su sonidito y os mete estrés. Cuando os vais quedando sin tiempo, ya os digo, cambia la musiquita y no sé, está simpaticona. Es de esos pocos juegos donde realmente la aplicación tampoco es que aporte mucho al juego, pero oye, está simpática. Pues lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día. Si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios tenéis el espacio perfecto. Como siempre, dadle a like y buen camino.